En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Iniciamos una nueva semana informativa, buenos días, pero también finalizamos el 10º mes de este año 2022, lunes 31 de octubre. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este recorrido diario, acompañarnos a transitar una agenda informativa que, desde luego, como suele decirse, ya está desarrollándose desde hace algunas horas en lo nacional y en lo internacional. Hay una nota que nos va a ocupar, digamos, la apertura como tal, el proceso electoral brasileño, con sus resultados y algunos detalles que ofreceremos también dentro de este resumen que presentamos ayer a todos ustedes. Pero vamos también a enfatizar mucho en el contexto internacional, porque hay una serie de informaciones desgraciadamente trágicas, de circunstancias que se presentaron a partir pues, del día sábado y que tienen reseña y registro informativo en el día de hoy. Pero comencemos con lo de Brasil y comencemos a ofrecer los detalles. Bueno, ganó Lula las elecciones por una ventaja porcentual muy pequeña, del 99,86% de los votos escrutados, de acuerdo a uno de los últimos boletines. Lula obtenía el 50,90% de los votos del universo electoral convocado y Bolsonaro el 49,10%. En este caso, bueno, medido en un país tan enorme como Brasil y con una participación, por lo menos de convocados, de más de 135 millones de personas, la distancia entre Lula y Bolsonaro realmente fue muy pequeña. Algunos hablan de 1.900.000 votos, otros de un poco menos, otros de un poquito más, pero por allí van las cosas. Lo cierto es que Lula, bueno, ayer, una vez que el Tribunal Federal Electoral, o el Tribunal Federal Electoral, creo que así se llama, reconoció el triunfo de Lula con un escrutinio para un país tan gigante como lo es Brasil y con una velocidad inusitada, lo cual da una profunda envidia, ¿no? Si empezamos a medir las cosas como ocurren acá en Venezuela. Bueno, daba a conocer que Lula da Silva retornaba al poder. Había sido presidente en 2 periodos anteriores consecutivos a partir del año 2003. Luego estuvo en prisión más de un año. Luego logra su libertad. Luego le descargan pues todas las acusaciones en buena parte que tenía. Se lanza el ruedo político del que nunca estuvo separado. Comienza una promoción y un enfrentamiento verbal y una campaña electoral muy intensa, muy marcada incluso por hechos de violencia, con 2 planteamientos totalmente diferentes. El que perseguía continuar, en este caso, Jair Bolsonaro, y el que planteaba Lula da Silva, pues siempre con ese discurso de contenido social, que siempre, bueno, eso logra votos, descarga votos, aun cuando le acusen de populista. Lo cierto es que no solamente fue un voto marcado por el apoyo de los sectores populares, no. Muchísima gente de la diversidad, digamos, social que existe en Brasil, que es muy marcada, también votaba por Lula, pero estuvo muy competido, ¿no? Ese 50,90 versus 49,10 refleja que, evidentemente, Brasil es un país dividido. En su discurso, Lula hablaba nuevamente de lo que ya en sus periodos anteriores decía, como el presidente de la República, acabar con el hambre, que la gente pueda comer 3 veces al día, que hay que buscar paz, unión, que no puede existir un país o un Brasil dividido. Pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Por cierto, Bolsonaro, por lo menos hasta el último registro que teníamos a mano, no se había pronunciado en ese sentido. Él sembró algunas dudas sobre lo que podía ser el resultado electoral. Bueno, sin embargo, a pesar de que se echó un envión al final, pues estando muy cerca, como ya dimos los resultados de Lula, pues no logró el objetivo
en forma definitiva. Lula tampoco, según las encuestas, obtuvo el porcentaje definitivo o la ventaja definitiva que algunos investigadores de opinión pública reportaban. Pero bueno, esa es la realidad. Vamos a ver qué pasa el día de hoy, ver qué dice Bolsonaro. Pero al final de cuentas, ¿cómo se dice ganar la democracia? Recibió apoyos y felicitaciones. Bueno, del presidente Nicolás Maduro, de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, del presidente de Bolivia, Luis Arce, del presidente de Chile, Gabriel Boric, por supuesto de Alberto Fernández, país vecino de Brasil, y de otros que no necesariamente tienen convergencia ideológica con lo que marca el discurso de Lula y lo que fue su acción de gobierno en el pasado. También el secretario general de la OEA dio un mensaje de felicitación e invitó a Lula a luchar por los derechos humanos. En este caso, Luis Almagro, secretario, como dije, de la Organización de Estados Americanos. Bueno, esto apenas comienza, ¿no? Habrá seguramente algunas otras informaciones. Habrá que luego realizar el seguimiento del caso, sobre cómo organizar su gabinete, en fin. Él habló mucho de enfrentar los problemas sociales, incluso habló de los temas de racismo, hablaba de blancos, negros e indígenas son un solo país, en fin. Así que bueno, Lula es el nuevo presidente. Vamos a otras informaciones realmente dramáticas. Hay algunas que realmente son de altísimo impacto. Primero, lo que ocurrió en la madrugada del sábado en Corea del Sur, o una estampida. Hasta ahora se registraban entre 152 y 153 muertos. Una estampida de una celebración de Halloween. Luto nacional en Corea del Sur. Tremenda las imágenes e impactantes. Lo que ocurrió ayer en la India. Un puente que data de la época colonial, construido cuando el Imperio Británico tenía el control de ese territorio, que había sido reparado recientemente en forma de apuntalarle, supuestamente, abierto hace pocos días, se derrumbó ayer. Hasta ahora el saldo es de 150 personas muertas, eran cientos de personas que estaban cruzando ese puente, 150 personas muertas, pero lo que estiman las autoridades, que el número de personas que cayeron al río y que lamentablemente fallecieron va a ser mayor. Mientras tanto, también otra desgracia. En Filipinas, una tormenta tropical tremenda que azotó este archipiélago en el lejano oriente, pues dejó un saldo hasta ahora de 98 personas muertas. Hubo deslizamientos, deslaves, derrumbes, ríos que se desbordaron, en fin, toda, repito, una tragedia que deja un saldo mortal. Terrible como este, pero las autoridades también piensan, como en el caso de la India, que es muy probable que el número de personas muertas pues, pueda crecer. Y otra desgracia, esta vez adjudicada al terrorismo. De esto hay información muy limitada todavía, pero la que se conocía ayer en horas de la tarde apuntaba de algo terrible, un atentado de un grupo Al-Shabaab, algo así, cercano al Estado Islámico o Al-Qaeda, estos grupos terroristas que arguyen que el islamismo tiene que asumirse de otra manera. Bueno, colocaron explosivos autos y en Somalia fue esto, en Somalia, cerca de Mogadiscio, en fin, y hay más de 100 muertos en este acto terrorista terrible. Imagínense todo lo que esto significa, ¿no? Por ello digo, y decía, apenas comenzaba que en el espacio internacional teníamos noticias realmente trágicas. Bueno, nos venimos de nuevo a Venezuela. Un poco también evaluar la situación dramática que se ha vivido por las lluvias en nuestro país. El fin de semana, sobre todo el sábado, no tanto ayer, hubo zonas que fueron muy castigadas por las lluvias. Ya desde la semana pasada, por ejemplo, en el estado Vargas o estado La Guaira, hubo desbordamientos del río El Cojo, crecida del río San Julián, pérdidas materiales, angustia, porque inmediatamente viene a la memoria lo que fue el gran deslave del año 1999. Bueno, el gobierno anuncia la creación de varios refugios para ubicar circunstancial o momentáneamente a personas. Ayer cayeron unas casas, se derrumbaron. Afortunadamente, hasta ahora no hay ningún registro de personas afectadas en cuanto a lo personal, en cuanto a algún tipo de desgracia particular en los Frailes de Catia, como también algunas viviendas que también
por la erosión de las aguas, perdón, la erosión del terreno, producto de las intensas lluvias, pues en Caricuao, cerca del UD4, también se desplomaron. Estas personas fueron pues trasladadas a estos refugios que ha creado el gobierno momentáneamente, tanto en el municipio Libertador como algunos del municipio Libertador fueron trasladados circunstancialmente a la Escuela Naval de Mamo. Es la información que ofrecía pues el vocerío de la alcaldía del municipio Libertador de Caracas. Como se ve, pues es tremenda esta circunstancia también. Los pronósticos apuntan a que continuarán estas ondas tropicales, que continuará afectándose a buena parte del país. También la situación en el estado Anzoátegui este fin de semana fue tremenda, inundaciones que coparon los espacios de carreteras y calles en algunos sitios de esa entidad. En el estado Sucre desde hace varios días, producto de las ondas tropicales 47 y 48, también hubo pues desbordamientos de ríos y quebradas y adicionalmente pues pérdidas materiales cuantiosas y significativas, y de cada una de las regiones del país siempre se van conociendo informaciones que apuntan a la gravedad de los hechos, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta y reseñarlo para todos ustedes. Otras noticias, desde luego, también que están destacando pues, en la agenda. Hay una que es interesante dentro de lo que es la apertura de la aviación comercial, de lo que es la regularidad a través de los vuelos, es que Iberia anunció que ya comienza a volar a Venezuela como un nuevo avión Airbus con 1925, 1926 asientos para toda la semana. Habrá todavía la definición, creo que en principio son 3 vuelos, pero la línea aérea tendrá que informar mucho mejor o mucho más. Pero es importante en este sentido, ¿no?, que sigan los movimientos para una reapertura, una regularidad y una normalidad al final de cuentas del tráfico aéreo venezolano, bueno, que se vio severamente lastimado por el COVID. Recuerden, siempre pendientes del COVID en este sentido. Hay que estar alertas. Aquí en Venezuela siguen muchos casos. Claro, por lo general ya no hay personas fallecidas, pero hay que estar muy alertas en ese sentido. Bueno, vámonos a los deportes. En los deportes hay varias notas. Una, béisbol profesional venezolano. Los Leones del Caracas siguen invictos en la punta de la temporada 2022-2023. Otros equipos no están tan bien. Los Tigres de Aragua despidieron a su manager y a su equipo técnico Jackson Melián. Ya llevan 8 derrotas consecutivas. No han podido ganar los Tigres de Aragua. Hoy se reanuda la Serie Mundial. El enfrentamiento está empatado entre un triunfo por cada lado, ¿no?, entre Phillies de Filadelfia y Astros de Houston, donde juega el venezolano José Altuve. También en Phillies hay venezolanos. Y bueno, si vamos al fútbol, nos encontramos con que en un controversial partido, el Real Madrid empató con el Girona. Y bueno, eso trajo cola por un penal que muchos consideran que no lo fue. Por primera vez que se recuerde, se expulsa a Toni Kroos, ese gran mediocampista del Real Madrid. También un gol que anularon a Rodrigo, al brasileño Rodrigo, sobre pues, el espacio que tiene el Girona. En fin, cosas que ocurren, cosas que pasan y que dan controversia. El Madrid sigue líder con este empate, solamente con un punto de ventaja sobre el Barcelona, que el día sábado, ya agonizante el partido, le pudo dar 1-0 al Valencia, un gol de Lewandowski. Vamos a sumarle ahora rápidamente titulares que hemos preparado para todos ustedes en esta primera emisión. Vamos a algo que tiene que ver con el abastecimiento nacional. Conozca los precios de los granos en un reportaje de nuestro compañero Manuel da Silva. Seguimos, momento de terror en psiquiátrico de San José, ubicado en el estado Miranda, tras inundarse 2 pisos de esa casa hogar. En el estado Lara tenemos que familiares de 2 jóvenes que murieron tras resultar quemadas en una explosión registrada en un local al centro de Barquisimeto exigen justicia. Tema internacional. Más de 95.000 personas confinadas ha dejado el conflicto armado en Colombia en lo que va de año, según Naciones Unidas. Invitado en el espacio de la entrevista, bien interesante será esto,
Fernando Pereira, director de SECODAP, sobre el tema de los abusos y la agresión sexual sobre niñas y niños. Y al cerrar, pues tenemos el segmento de arte y espectáculo. En lo actual nos hay un recorrido por las producciones que están en cartelera para conmemorar el Halloween. Bueno, ya muchos comenzaron esa celebración desde el día viernes, que se extenderá propiamente a esta noche de brujas en el día de hoy. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión, titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, el recorrido por las corresponsalías, los titulares de la prensa internacional, las notas que siempre se suman y llegan a nuestra mesa de trabajo, información del tiempo y también lo que ustedes nos envían siempre por redes sociales. Así que Gaudi y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este lunes 31 de octubre de 2022. Estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión. Como siempre, es un gusto informarles. Salmerón, ¿cómo amanece usted? Muy risueño, qué bueno. Bueno, a pesar de las noticias que a veces no son tan alentadoras, hay que comenzar el día con buen ánimo, con entusiasmo para poder enfrentar todas las actividades que nos deparan, ¿no? Sin duda. ¿Cómo está usted hoy? Muy bien, gracias a ¿Todo Dios. bien? Sí, sí. ¿Cómo llegó? ¿Cómo se vino? Pues bien, no voy a caer en su juego. Yo sé por dónde viene usted, por el Halloween y todo esto, pero me vine en mi carro, como siempre. Claro, muy bien. No como usted está pensando. Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Mire, termina Dígame. octubre, cada vez más cerquita de diciembre. ¿Ya montó el arbolito usted? Bueno, estamos pensando en eso, sí señor. Bueno, estábamos justamente revisando, Carlos, redes sociales en este momento para ver si había algún pronunciamiento de Jair Bolsonaro sobre el resultado de las elecciones, pero hasta ahora no hay ningún tipo de comentario de él, ni tampoco de sus seguidores más cercanos, ¿no?, con relación a este resultado que se dio el día de ayer en Brasil. Bueno, decía ayer la autoridad electoral de este país que no había posibilidad de que cambiase esta cifra, por lo que, bueno, se presume que Jair Bolsonaro va a aceptar pues este resultado del día de ayer. Sin embargo, la política es la política, hay que esperar en las próximas horas si existe un pronunciamiento de Bolsonaro. Y además allí veíamos algunas reseñas que hacían periodistas brasileños que señalaban que Jair Bolsonaro sería el primer presidente de Brasil que no logra la reelección. Sí. Bueno, amigos, vamos a hacer revisión de otros temas y también de estos que estamos conversando, que están presentes en los diarios de circulación nacional. De inmediato. Fíjense que justamente el diario 2001 encabeza su portada con la información que está relacionada con el resultado de las elecciones en Brasil. Ellos lo titulan de la siguiente manera: Brasil se parte en dos. Luis Ignacio Lula da Silva obtuvo 50,83% de los votos, mientras que Bolsonaro obtuvo 49,17%. El exmandatario volverá a tomar la presidencia del país suramericano el 1 de enero del año 2023, cuando sea juramentado, pero acá hay un dato importante, porque la mayoría de gobernadores y parlamentarios son de partidos que están en contra de Luis Ignacio Lula da Silva. Revisamos otros temas que están presentes en esta portada. Solo 6% de los criollos puede darse el lujo de ahorrar. Expertos en economía recomiendan la compra de autos usados e inmuebles para que el dinero no se devalúe. También hay una nota que tiene que ver con la situación de lluvias. Llegaron para quedarse. Hasta la fecha, 26.000 familias resultaron afectadas por las precipitaciones. El gobierno habilitó 33 refugios para los damnificados. Autoridades mantienen la vigilancia por posible llegada de una depresión tropical y hacen labores de mantenimiento en quebradas y ríos. Y además, informamos que la aerolínea Iberia retomará operaciones en Venezuela. La empresa española vuelve a operar en el país con una oferta de 1.926 asientos semanales y un nuevo avión, el Airbus A350. Veamos ahora qué trae la portada del diario El Universal para este día. Ellos abren con el siguiente titular: 6CPC desmantela banda dedicada al microtráfico de drogas en el estado Aragua. Reseña el sumario que incautaron 24 envoltorios de droga crispy, 51 bolsas plásticas transparentes vacías, 2 balanzas, 8 celulares y 2 vehículos. Dice además la nota que durante el operativo fueron detenidos 4 hombres y una mujer. Así lo informó este sábado el director del 6CPC, Douglas Rico.
Más abajo se reseña, tras realizar minuciosas investigaciones, esto lo dijo el funcionario, se conoció que esta banda llamada Angelito comercializaba droga a las 24 horas del día a jóvenes y personas mayores, afectando el bienestar y la seguridad de los habitantes del lugar. También destaca el Universal, acondicionarán espacios en Caño Amarillo para atender a personas afectadas por las lluvias. La alcaldesa de Libertador, Carmen Meléndez, realizó este domingo una inspección por las instalaciones adyacentes a la estación Caño Amarillo del Metro de Caracas. Esto para realizar un acondicionamiento del espacio que sirva para recibir a las familias afectadas por las recientes lluvias. Estas labores forman parte del plan estratégico de protección que se adelanta a favor de las personas que resultaron perjudicadas. Amigos, vamos a revisar notas que están en el portal del diario El Nacional. Una de ellas recoge declaraciones del gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. Él advirtió que las personas que crucen la frontera por las trochas serán acusados de contrabando. Esto se corresponde un tanto con las declaraciones que la semana pasada diera el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y justamente pues hace referencia a eso. Todo lo que pase por un paso irregular es considerado contrabando. Se detendrán a las personas y se pondrán a la orden de los tribunales competentes. La mercancía será puesta a la orden de la Fiscalía General de la República. Otra información del portal del diario El Nacional nos dice que este lunes 31 de octubre será feriado bancario por el Día de Todos los Santos. El feriado se debe a que el martes 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, pero por condiciones del calendario se tomará el lunes anterior. Esta se trata de una festividad que se mantiene fija en la agenda bancaria venezolana, que este año registra un total de 10 feriados bancarios. Hay que recordar que el día de hoy habrá a disposición de los usuarios los servicios y transacciones que ofrece la banca vía telefónica o a través de internet para operaciones como transferencias, pago móvil y consulta de saldos. Según el calendario de la Sudeban, el próximo feriado bancario será el lunes 21 de noviembre por el Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, que se celebra el viernes 18 de noviembre. Cae viernes. Este fin de semana hubo una actividad con la Virgen, bajada ¿no? de la Virgen, hermosísima la actividad de fe mariana allí en la plazoleta de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Los gaiteros entonaron sus canciones para la Virgen, fue hermosísimo. Este año el lema de la Virgen es misionera de bondad y misericordia. También se pidió en esta Eucaristía, en la bajada de la Virgen, por las personas, todas las familias afectadas por las lluvias de los últimos días en el país. Estuvo muy lindo. Seguro Lenín Danieli nos va a contar. Probablemente, estamos seguros de eso. Bueno, vamos ahora a revisar la portada del diario Últimas Noticias. Abren con el tema internacional. Ganó Lula, dice el titular principal, y tienen una fotografía. Dice: Luis Ignacio Lula da Silva es el nuevo presidente de Brasil al ganar con 50,9% de votos. El reto es inmenso, es necesario reconstruir este país en todas sus dimensiones, dijo Lula tras su victoria. Otros temas: 50 familias afectadas por derrumbes en los Frailes de Catia. La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que todos los hogares serán atendidos, al menos 8 viviendas colapsaron por efecto de las lluvias. Más abajo tiene que ver con el tema político. Diosdado Cabello: la orden es organizar, unir y sumar. El vicepresidente de la tolda socialista juramentó a los líderes de base de Delta Amacuro y pidió a la militancia salir a convencer y a incluir cada vez a más pueblo. También tenemos en la parte inferior de esta portada: empresarios quieren exportar hacia Cuba. Y en el tema internacional, tragedia, fiesta de Halloween dejó 151 muertos en Corea. Vamos a revisar ahora información en materia deportiva. Tenemos lista la portada del diario Meridiano. Titular principal: Leones invictos. La tropa melenuda derrota a Caribe 6-5 en 10 episodios para dejar su marca en 5-0 al término de la segunda semana del campeonato. Lenin Sosa y José Rondón fueron las figuras de la jornada dominical. Bueno, con esta información que nos adelantaba el señor Salmerón de la portada del diario Meridiano, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Amigos, en la próxima parte vamos a revisar la prensa regional y también haremos el contacto correspondiente con nuestros corresponsales. Los dejamos ahora con imágenes de un lamentable suceso ocurrido en India, y es que al menos 130 muertos y más de 100 heridos es el saldo que ha dejado el colapso de un puente colgante en el estado de Gujarat.
se vino abajo mientras alrededor de 500 personas pasaban por la infraestructura que fue abierta al público hace pocos días. Autoridades estiman que la cifra de fallecidos puede aumentar mientras continúan las labores de rescate. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en el estado de Aragua con la portada del periodiquito. Ellos titulan con el tema internacional: Lula vuelve a dirigir con 50.9% de votos. También se destaca en esta portada: gestionan una estación pluviométrica satelital al norte de Maracay. El antetítulo: ayer evaluaban dónde se instalará. También reseña esta portada información de sucesos. Falleció un oficial agregado de la Policía Bolivariana de Aragua, dice Oscar Alejandro Tona Utrera. Murió tras colisionar su moto con otro vehículo cuando circulaba por la carretera nacional Cagua-Villa de Cura. Otros temas que destacan en esta portada tiene que ver con el ámbito internacional. Unión Europea pidió a Rusia revertir decisión sobre exportación de cereales. Y en deportes, Wilfredo Romero tomará el mando de los Tigres. Amigos, revisamos ahora el diario Avance. Circula en el estado Miranda, titular principal: a la cárcel, violadores. 2 hombres fueron detenidos por Poli Guaycaipuro tras ser señalados de presuntamente atacar sexualmente a una adulta mayor, hecho que se registró en el sector Puerta Honda, en Guareguare, en la parroquia Cecilio Acosta. También otra información de este periódico nos dice que las lluvias no dan tregua. Derrumbes, quebradas crecidas, árboles caídos, fallas eléctricas fueron algunas de las afectaciones que dejaron los aguaceros que cayeron sobre el fin de semana en los Altos Mirandinos. Compartimos ahora con ustedes la portada del Informador que circula en el estado Lara. Ellos abren con un reporte especial que han preparado. Tienen varias fotografías que ocupan gran parte de esta portada. Cementerio Bellavista al servicio de la delincuencia y la profanación. Dice: a pesar de estar incluido como patrimonio cultural de la nación, el cementerio Bellavista de Barquisimeto, lugar donde reposan restos de grandes ilustres larenses, se ha convertido con el paso de los años en un espacio para la mafia y el espiritismo. También se reseña en esta portada: precio del pasaporte sigue anclado al petro. Empresarios buscan exportar sus productos a Cuba, es otro titular. En el tema internacional, este que se repite en toda la prensa: Lula da Silva gana la presidencia de Brasil sobre Jair Bolsonaro. Es momento, amigos, de revisar algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades de nuestro país. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Mérida con nuestro compañero Jade Delgado. Adelante, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En el estado Mérida amanecemos informando que las lluvias continúan haciendo daños en varios sectores de esta entidad, viéndose bastante afectadas las vías que comunican el Valle del Mocotíes, la zona panamericana, la zona del Páramo y también hacia los pueblos del sur, donde cada vez que llueve fuerte se registran emergencias, deslizamientos y el desbordamiento de ríos colapsa algunas carreteras. Desde Protección Civil instan a las personas que tienen previsto viajar hacia acá o quienes van a salir desde el estado Mérida hacia Táchira, Trujillo, Zulia o Barinas, hacerlo con mucha precaución al momento de conducir y también mantenerse informados de si en ese momento hay paso por algunas de estas carreteras. Hola, muy buenos días. Desde el estado Anzoátegui les informamos que al menos 10 instituciones educativas tienen órdenes de desalojo o están a punto de colapsar sus infraestructuras en la entidad. Esto según la denuncia realizada por la presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros, Mayra Marín, quien indica que 2 de estas instituciones se encuentran ubicadas en el municipio Simón Bolívar y una de ellas es la Escuela Cacique Caullimare, donde actualmente sus alumnos reciben clases en el área de cancha deportiva. Un total de 600 estudiantes estarían afectados con la situación. Las otras 2 instituciones se ubican en el municipio Independencia y Simón Rodríguez. Una es la Escuela de Valleguanipa, donde según padres y representantes esta institución tiene al menos 8 órdenes de desalojo. Más de 200 estudiantes están afectados. Hola, buenos días. En el estado Lara amanecemos informándoles que el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas en la entidad, Raúl Acevedo,
Destacó que los casos por coronavirus han bajado en un 95%, refiriéndose directamente a lo que son las hospitalizaciones. Destacó que solamente en el año 2022 han atendido a 5 o 6 pacientes. Es importante además mencionar que el representante de este sector agregó que otro de los problemas que actualmente están saldando han sido las deudas que dejaron diferentes aseguradoras por los casos positivos que estos atendieron cuando comenzó la pandemia. Bueno, y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. Lo veo allí revisando su teléfono, ¿será para ver la hora? Por supuesto, son las 6:37 de la mañana. En la próxima parte vamos a traerles a ustedes titulares de la prensa internacional, también el reporte del tiempo y hay ya algunos mensajes que han llegado a nuestra cuenta en Twitter, @_noticiero. Y antes de la pausa los dejamos con imágenes del desfile del Día de los Muertos celebrado este sábado en Ciudad de México. Se habla de una asistencia de más de 1 millón de personas. El Día de los Muertos es una tradición mexicana que busca mantener vivo el recuerdo de quienes ya no están en este plano. Se remonta a la época prehispánica. Revisión de la prensa internacional. Vamos a iniciar este recorrido en Argentina con la portada del diario La Gaceta. Ellos tienen una fotografía en su portada y titulan Consecuencias de un domingo ventoso. Se ve allí pues un árbol que cayó sobre un automóvil producto de las lluvias en esta zona de Argentina. Más abajo, Brasil está de vuelta con paz y unidad, dice Lula. Vamos con la tercera. Este periódico circula en Chile. Titular principal dice: economistas prevén que inflación anual seguirá cediendo en octubre para bajar a cerca del 13%. Y Colo-Colo celebra su estrella 33 con una victoria ante el O'Higgins. Esto en materia de deportes, fútbol. Diario Libre de República Dominicana. Pacheco imputa uso 3 causales para cortar paso al Código Penal, un tema, como saben, bien local que tiene que ver con la fuente judicial. Y más abajo, Lula derrota a Bolsonaro en cerrada elección. El Mundo de España nos dice que la mitad de los votantes del PSOE rechaza bajar el delito de sedición. Solo el 20% de españoles apoya reducir las penas a la mitad, como ha planteado el gobierno en plena negociación con el PP. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Falcón, Carabobo, Aragua, La Guaira, Miranda, Guárico, Apure, Amazonas y Bolívar. Caracas estará parcialmente nublada. Temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 30. Valencia parcialmente nublada. Temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 34. Maracaibo abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 24 y máxima 36. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Bueno, amigos, y vamos a iniciar la revisión con un mensaje que nos envía Johnny González, quien además coloca allí una imagen que da cuenta de lo que está ocurriendo en la calle 83, esquina Avenida 21. Continúa una tanquilla de aguas residuales desbordada desde hace 3 años. Esto es en la parroquia Chiquinquirá de la ciudad de Maracaibo. Por acá nos escribe Antonio Díaz, dice: desde la Atlántida, Catelamar, sin agua, teléfono e internet. Manda saludos a Zenaida, a Naida y también a Ebrahim. Pero bueno, ahí tienen unos pastelitos muy ricos. Buen provecho, feliz desayuno. Antonio Estupiñán dice: en este momento sin servicio eléctrico en el Palotal, municipio Bolívar, estado Táchira. También por acá nos dice el señor William Montoya, dice: comenzando la tercera semana sin internet en la avenida San Martín. Nos envían estas imágenes que corresponden a la situación de alto riesgo que están vecinos y alumnos y docentes con pared caída en la unidad educativa
cooperativa Eduardo Ondizo, esto es en la parroquia San Blas de la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo. Nos envían este desayuno ligerito, unas tostaditas por allá, por ahí, y también el señor José Herrera, bueno, no le gustan mis medias, dicen que no combinan con el traje, pero la señora Yani dice, señor Ricardo, soy fan de sus medias. Omaira dice, dejen sus medias quietas, y por acá Daniel Mesa le envía un saludo especial a la señora Gaudí Peroso y coloca, en este día de Halloween se lo dedico a la chica más linda de la mañana de Televen. ¿Será un cumplido eso? Bueno, ¿cómo no? ¿Por qué Porque no? dice que es Halloween. Bueno, no sé, de todos modos, muchas gracias. Las medias tienen que ver con Halloween, seguro. Claro, estamos en el outfit de Halloween. Ah, bueno, claro, muy apropiada. Pero no te digas sin media. Ah, no, eso sí no. Eso sí no. Bueno, mientras hablamos de los outfits acá, vamos a darle el pase al señor Carlos Fernández a ver qué tendremos en la próxima parte. Bueno, vamos a resumir titulares. En muy pocos momentos tendrán los detalles de las informaciones, las precisiones del caso. Obviamente, como ya lo hicimos en la apertura, vamos a abrir con los resultados de las elecciones de Brasil. Gana por estrecho margen Lula da Silva en el balotaje en la segunda vuelta, con un 50,90% de los votos, de acuerdo al Tribunal Federal Electoral del vecino país. Con 49,10%, pues queda Jair Bolsonaro. Se espera con expectativa. ¿Qué irá a decir Bolsonaro? Lula habló anoche, envió su mensaje, dijo cuál era el propósito, habló de unidad, de la necesidad de reunificar a Brasil, en fin. Dice que asume la responsabilidad de la presidencia en un momento muy difícil. Bueno, en el plano internacional, reseñábamos que hay algunas informaciones realmente de altísimo impacto, situaciones trágicas, lamentables, de verdad. Lo que ocurrió en la madrugada del sábado en Corea del Sur, una estampida por una celebración de Halloween que deja entre 152 y 153 muertos, es la última información que se maneja. Lo que ocurrió ayer en la India, hay más de 150 muertos con la caída de un puente que data de la época colonial. Siguen trabajando las autoridades para tratar de rescatar a más personas. Lamentablemente los pronósticos no son los mejores. En Filipinas, hasta ahora hay más de 98 muertos por una tormenta tropical que castigó al archipiélago, pero particularmente la isla de Mindanao. Y una noticia todavía que falta tener mayores detalles, pero fue algo terrible, un atentado terrorista en Somalia, en Mogadiscio, que deja un saldo, un grupo vinculado a Al-Qaeda, al islamismo extremista, que deja un saldo de más de 150 personas muertas. Lamentable todo esto. En lo nacional, bueno, tenemos el registro informativo sobre el tema de las lluvias, lo que ocurrió en Los Frailes de Catia, municipio Libertador, lo que ocurrió en Caricuao, con la caída también, se desplomaron algunas viviendas, en la UD4 de Caricuao, los refugios, el número de 33 que crea el gobierno, la situación atenta por lo que ha ocurrido en los últimos días, vienen nuevas ondas tropicales, también en el estado de La Guaira. Se creó un refugio momentáneo, circunstancial, para llevar personas también del municipio Libertador. Bueno, otra información importante es que Iberia reanuda sus viajes a Venezuela, sigue normalizándose después de la intensidad del COVID, pues siguen reanudándose nuevos vuelos comerciales, entre ellos el de esta importante línea aérea española, 1926 asientos anuncia. Deportes. Bueno, el Caracas invicto en la punta del béisbol profesional venezolano. Los Tigres de Aragua muy mal, 0 ganados y 8 perdidos. Fue destituido el manager Jackson Melián y su equipo técnico. Le sustituirá Wilfredo Romero. También hoy se reinicia la Serie Mundial. Están empatados, un triunfo por cada lado, Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston. En fútbol, bueno, tenemos que el Madrid empató 1-1, conserva la punta de la Liga Española en un controversial partido sobre goles que se anularon y además penal también muy, pero muy discutido. En el espacio de la entrevista estaremos en conversación con Fernando Pereira, director de SECODAP, y al cerrar siempre la información del arte y el espectáculo. Al retorno estarán Cristina Ramos y Adrián Barros con las informaciones y sus detalles. Buenos días. Muy buenos días para todos los compañeros acá en el estudio. Buenos días, Adrián. Buenos días para toda Venezuela. Buenos días, Cruz Mila. Buenos días, compañeros, señoras televidentes. Como siempre, un gusto acompañarles a esta hora de la mañana.
Hoy es Halloween, como ya lo hemos dicho, Día Mundial de las Ciudades, Día Mundial del Ahorro, Día Internacional del Arroz. ¿Qué te parece? Bueno, muy bien. Con esto hacemos una pausa para publicidad. En minutos venimos con las noticias y sus detalles. Así es, al regreso, entérese de las alternativas que usan los venezolanos para alimentarse ante el alto costo de las proteínas. Bien, continuamos con las informaciones. Durante este fin de semana, las fuertes lluvias ocasionaron estragos en varios municipios del estado Sucre. No se reportaron pérdidas humanas, pero sí varias familias quedaron damnificadas. La cifra de las familias afectadas hasta los momentos no se conoce. Solo los testimonios e imágenes de personas quienes han sufrido los daños ocasionados por las fuertes precipitaciones. Porque como ustedes podrán observar, ven cómo están las camas en la sala y todo eso, los colchones mojados, los frises se dañaron porque todas esas aguas fueron a mitad de pared. El lodo que tenemos, no tenemos agua siquiera para sacar el charco de nuestras casas. No tenemos comida porque la bolsa que nos llegó el día anterior la perdimos con el río, las neveras bollaron, los colchones, la lavadora, todo lo perdimos. El río Manzanares de Cumaná se desbordó y más de 5 comunidades fueron afectadas por inundación. Puerto de la Madera, La Matica, Parque Guayquerí, Mercado Viejo, El Realengo, Las Palomas y Boca de Río del sector Dique Viejo son los sectores que sufrieron graves consecuencias de la crecida de este río. Familias perdieron enseres, cosechas y animales que serían destinados al comercio. Así también se pudo conocer que al menos 2 puentes fueron arrastrados por la crecida del río, como fue el caso del puente de Bejucal en el municipio Montes y el de Tataracual en la parroquia San Juan del municipio Sucre. Más de 10 comunidades quedaron incomunicadas. Por otro lado, en el municipio Arismendi se desbordaron 3 quebradas arrastrando árboles y escombros por la carretera principal de San Juan de las Galdonas, obstruyendo la vía, dejando este pueblo incomunicado. Además, se reportó derrumbes en las carreteras que comunica Cumaná con Cumanacoa, Carúpano y con Puerto La Cruz en el estado Anzoátegui. Protección Civil hizo acto de presencia en los sectores más afectados. Sin embargo, los ciudadanos han mostrado críticas hacia las autoridades gubernamentales. Hasta los momentos, aún se esperan las cifras oficiales de los afectados. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Gran preocupación generó entre los guaireños el desbordamiento del río El Cojo en Macuto, así como de varias quebradas el pasado viernes, producto de las fuertes lluvias que también provocaron la crecida de otros ríos y quebradas desde Maiquetía hasta Caraballeda. Las precipitaciones comenzaron en las cabeceras de los ríos y quebradas, lo que hizo que el caudal del río El Cojo en Macuto aumentara considerablemente, al punto de que muchas familias debieron abandonar sus casas de manera voluntaria. Así ocurrió en los edificios Centro Amigo, María Luisa y Aguamarina en las 15 letras, donde la fuerza del río derribó parte de una pared perimetral, anegando la piscina, planta baja y el estacionamiento. Unos 10 carros quedaron bajo el lodo. Todos revivieron la tragedia de 1999. Horrible, esto fue horrible, eso fue pastoso. Bueno, el edificio se quedó lleno hasta la planta baja. Hasta la planta baja quedó con lodo y eso. Bueno, el vecino lo sacó. Y estamos aquí en la calle, pues. Hasta los momentos. ¿A dónde le llegaba el agua? A planta baja, al edificio Aguamarina. El río arrastró una importante cantidad de piedras y demás sedimentos. Otros que registraron crecidas fueron el San Julián, Guanape, Piedra Azul y La Veguita, así como las quebradas Seca, La Chara y El Cantón. De las piedras me hace revivir lo que es el año 1999, el cual yo viví. Y son muchos sentimientos encontrados. Imagínate ahorita esta parte bien colapsada que está
Y bueno, el llamado a las autoridades para que se aboquen a eso, porque ya nosotros, los que vimos esa experiencia, sabemos hacia dónde vamos a agarrar. Desde el pasado miércoles a la fecha se contabilizan más de 120 viviendas con daños considerables. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. De vuelta en Caracas, 20 familias fueron trasladadas a refugios temporales luego de que cerca de 8 viviendas ubicadas en los Frailes de Catia cedieran tras las fuertes lluvias de los últimos días. Así lo dio a conocer el jefe de gobierno del distrito capital, Nahum Fernández, quien señaló que hizo una inspección en la zona afectada junto a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, con el fin de crear una data de todas las viviendas que se encuentran en situación de riesgo. Y producto de los torrenciales aguaceros, pacientes del psiquiátrico San José, ubicado en San Antonio de los Altos, estado Miranda, vivieron momentos difíciles al inundarse 2 de los pisos de la casa hogar. El nivel de agua llegó a 2 metros de altura en la lavandería que queda justamente en el último nivel de la infraestructura. Todo esto ocurrió rápidamente en menos de 10 minutos. Gracias a la intuición de la hermana Felisa, lograron evacuar no solamente este nivel, sino también el piso 1, salvando la vida de 20 personas. Viene una oleada grandísima de agua sucia de todo tipo, y saltó por todo aquello y bajaba como un río. Entonces lo primero que hicimos es, bueno, vamos a evacuar las pacientes porque después con agua todo es más difícil, ¿no? Y una vez se pusieron todo el personal a pasar a los pacientes arriba. Y claro, así pasó, que se llenó todo. Eso entraba agua por todos los sitios en una cantidad espantosa porque parecía un río. Inundación que les tomó por sorpresa. Nunca antes habían vivido una situación como esta. Quedaron únicamente con la vestimenta que tenían puesta. Perdimos todos los equipos de lavandería, lavadoras, secadoras, perdimos colchones, perdimos camas, perdimos ropa de los pacientes, enseres de las habitaciones, perdimos cosas que tenían los trabajadores en su cuarto, neveras, mesas, microondas pero lo más importante es las bombas, las calderas que están aquí atrás, que son las encargadas de calentar el agua para que las pacientes se bañen con agua caliente. Hasta el momento aún los afectados siguen esperando una ayuda que no ha sido ofrecida, pero que mantienen la esperanza que próximamente les llegue. Vanessa Urbano, Televen. Bueno, y los pronósticos no son buenos. Las fuertes lluvias se extenderán hasta marzo del año que viene en todo el territorio nacional debido al fenómeno La Niña, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Mediante una entrevista ofrecida al portal de noticias de EFE, el organismo indicó que el fenómeno continuará hasta diciembre de este año con 91% de probabilidades, porcentaje que disminuirá a 54% entre los meses de enero y marzo del próximo año. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, Panamá registra un descenso en el flujo de migrantes. Volvemos con esto y más en minutos. Para este lunes 31 de octubre, el Banco Central de Venezuela fijó la tasa oficial del dólar en 8,59 bolívares. La misma debe ser usada en el cobro de productos y servicios. Aplicar una tasa distinta a esta constituye un delito que acarrea sanciones penales para los comercios y particulares. El expresidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva regresará al poder en Brasil por tercera vez tras vencer al actual presidente de derecha Jair Bolsonaro en el balotaje por un estrechísimo margen, reflejo de la enorme división en el gigante sudamericano. Veamos el siguiente reportaje de nuestra agencia aliada AFP. A nuestro país, quienes crucen la frontera colombo-venezolana a través de las trochas serán acusados de contrabando y serán detenidos y acusados de contrabando. Así lo advirtió el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. Bernal señaló que Venezuela cerrará las trochas en la zona fronteriza con Colombia, tomando en cuenta las consideraciones del presidente colombiano Gustavo Petro. Bernal informó que 2.000 efectivos de seguridad están desplegados en la región para garantizar las recientes medidas.
Y ante los altos costos de la proteína animal, muchos han recurrido a completar sus comidas con granos. Pero ahora los granos también han subido de precio y se ha disminuido su consumo regular. En los últimos años, los granos han sido un buen complemento para rendir las diferentes proteínas como la carne, el pollo e incluso el pescado. Si bien los granos son más asequibles y tienen buena fuente de nutrientes, han subido sus costos. El kilo de caraotas ronda los 23 bolívares, las lentejas los 28, mientras que las arvejas están en 18 bolívares. Y siempre lo compran, o sea, le conviene más comprarlo el de tal porque se compran 5 bolívares o 10 bolívares y le conviene más a la gente. Claro, porque aparte es una buena nutrición porque... Bueno, los granos como tal son nutrientes, pues, y a la persona le gusta porque ayuda como que, oye, un kilo de carne sale 15 dólares, 20 dólares. Hay que comer grano y hay que comer pollo también, un día pollo, carne y así, o variarla uno en la semana, pues. Lentejas, caraotas, lo comemos en las semanas, diario, así. ¿Diario? Bueno, yo lo hago así, pues compro poquito y lo hago. Es una manera también de rendir la proteína, ¿no? Sí, para darle proteína a los niños. Eso es lo más caro. Sí. Anteriormente uno llegaba con 10 bolívares y compraba un kilo de caraota, ahora está el doble. Y el precio sigue siendo el mismo, por lo menos nosotros los pensionados y jubilados lo que cobramos son 130 bolívares. ¿Y cómo hace para poder comprar eso? Es milagro, yo amigo, por lo menos la carne y el pollo se pueden comer. Llegar y tratar de cuadrar la arepa con un poquito de granos y otras cosas ahí, pero... ningún tipo de carne. ¿Y no compra que...? Los huevos ya están en 24, 25 bolívares, medio cartón de huevo, que estaba en 12 bolívares. Precisamente otro de los complementos es el huevo. Medio cartón lo consigue desde los 22 bolívares en adelante, los enlatados como el atún y las sardinas desde los 15 bolívares, mientras que la mortadela la encuentra en 19. Muchas personas aseguran que el mejor complemento para las proteínas ya no son los granos, sino las verduras. Tanto las papas como los plátanos lo puede conseguir a partir de $1. Manuel da Silva, Televen. El presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, Edgar Medina, aseguró que la producción en el sector se ha ido recuperando durante los últimos años. Para los años 2003-2004 teníamos un rebaño cerca de las 17 millones de cabezas de ganado. En los años venideros se vino bajando el rebaño de ganado producto de las situaciones de política que existían hacia nuestro sector, las invasiones de fincas. Todo esto trajo como consecuencia pues que lo que era el tema de los inventarios se vinieron abajo y llegamos a tener casi 7, 8 millones de cabezas de ganado para el año pasado. Hoy en día estamos en una recuperación del sector, ya estamos en 12 millones, creo que los productores y el gobierno nacional hemos empezado a articular políticas. Medina agregó que se deberían producir anualmente 23 millones de cabezas de ganado para suplir la necesidad del consumo interno y a partir de esa cifra se podrá comenzar con la exportación. Indicó que el sector requiere créditos para mejorar su rendimiento. Nosotros hemos traído algunas situaciones que necesitamos en el campo los productores para seguir trabajando, por lo menos el crédito agrícola. El crédito agrícola, tenemos una cartera que prácticamente ahorita no la podemos tener, que ya tiene más de 5 años, aunque hay algunos créditos, no es lo suficientemente grande para poder seguir trabajando. Hay un porcentaje, pero que es distribuido entre muy pocas personas. No llega directamente al productor, está llegando a nivel de, imagínate que la cartera agrícola ahorita está por el orden de los 100 millones de dólares. Nosotros necesitamos una cartera agrícola que por lo menos pase los 5.000 millones de dólares para poder seguir trabajando y funcionando y rescatando los niveles de inventario de animales. El presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira aseguró que la entrega de créditos o los créditos les permitirán seguir trabajando en beneficio del país. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Diálogo con Carlos Croes. El vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, Luis Crespo, afirmó que el gremio docente mantiene la lucha por el respeto a la contratación colectiva y aseguró que tras las acciones de calle el gobierno ha respondido a sus peticiones. En el mes de agosto se pretendió no realizar el pago de las vacaciones en el caso de los universitarios, igual que del magisterio,
pero con la movilización y exigiendo en las instancias correspondientes, hubo un momento donde había 20 estados en este país reclamando el respeto al bono vacacional que se pretendía pagar fraccionado y hasta el 2023, y se logró que la primera semana de agosto se pagara. Y la tercera y cuarta convención de nuestra federación, la FAPUC, logramos detener algunas ofensivas en contra de la visión de la Universidad Autónoma, Científica y Democrática, que, bueno, debemos evidenciar que hay una ofensiva de la administración del Estado en contra de ese modelo de universidad. Crespo indicó que el salario actual de los docentes universitarios no les permite asistir a congresos y eventos internacionales para reforzar sus conocimientos. Señaló que el pago de los aguinaldos que recibirán los jubilados y pensionados es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Pago del aguinaldo que anunció el Instituto Venezolano de Seguro Social a nuestros pensionados evidencia el drama que los mismos están viviendo. 260 bolívares que anunciaban significan apenas el 7% de la cesta básica, $30 que pueden recibir. Si revisamos algunos de los indicadores, eso puede significarle a un jubilado apenas 1 o 2 semanas de alimentación de subsistencia. Y bueno, los padecimientos de medicamentos y otras necesidades que tienen nuestros jubilados y pensionados que están expuestos, bueno, a depauperadas condiciones de vida. Creo que hay que salirle al paso y evidenciar lo que están viviendo nuestros jubilados y pensionados en medio de unas cifras de crecimiento económico que se alardean, pero que están generando una gran brecha de pobreza, desigualdad y inequidad. El vicepresidente de la Asociación de Profesores de la UCB reiteró que la aplicación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto no respeta las condiciones laborales y derechos fundamentales del gremio docente, pese a que el Tribunal Supremo de Justicia niega su existencia. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el programa Diálogo con el periodista Carlos Croes. Este lunes 31 de octubre es feriado bancario, según lo establecido en el calendario 2022 por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban. El feriado obedece a que mañana martes, el 1 de noviembre, se celebra el Día de Todos los Santos, pero por condiciones del calendario se toma el lunes anterior a esta fecha. Esta es una festividad que se mantiene fija en la agenda bancaria venezolana, que este año registra 10 feriados. Hoy quedan a disposición de los usuarios los servicios y transacciones que ofrece la banca vía telefónica y por Internet. Y en las últimas 24 horas, Venezuela registró 39 casos de COVID-19, 30 por transmisión comunitaria y 9 provenientes del exterior. Caracas es la ciudad con mayor número de contagios, con 10. Mérida y Miranda contabilizaron 7 respectivamente y Yaracuy 4. De los 9 casos importados, 3 son de Panamá y 3 de España. Con esta nueva actualización, las autoridades sanitarias han contabilizado 545.878 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 610... La Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, señala que Ucrania es la nación que ocupa el primer lugar con 7.7 millones de expatriados y desplazados, seguido de Siria con 7 millones. Por su parte, Turquía se mantiene como el principal país de acogida con cifras de 3.7 millones de migrantes. El organismo indicó que más de 103 millones de personas han tenido que huir de sus países como desplazados, refugiados alrededor del mundo, cifra que representa un ascenso del 15% en lo que va de año. Y la Organización Panamericana de la Salud donó 30 toneladas de insumos y medicinas a Venezuela para el tratamiento de pacientes con VIH, tuberculosis y COVID-19. El organismo internacional también entregó medicamentos de uso ambulatorio para atender alrededor de 3.000 personas afectadas por el deslave ocurrido en Las Tejerías, en el estado de Aragua. Aseguró que el proyecto que lleva desde el año pasado junto a la Embajada de Suiza, destinado a proteger a los más vulnerables en el país, ha llegado a 116 establecimientos de salud en todo el territorio nacional a través del suministro de insumos y de programas de capacitación para el personal sanitario.
Nos centramos ahora en el estado Lara. Dos jóvenes perdieron la vida al resultar con graves quemaduras en una explosión registrada en un local en el centro de Barquisimeto. El viernes, familiares exigieron a las afueras de los tribunales de la región que sea investigado este caso. El hecho se registró el pasado 16 de octubre cuando Yana Verde y Vanessa Suaje trabajaban en una perfumería y aparentemente un trabajo de soldadura ocasionó una chispa que originó una explosión, la cual les causó quemaduras en el 90% del cuerpo a ambas. Según los familiares, en el local existía gran cantidad de material inflamable, siendo la posible causa del siniestro. Luego de una semana, ambas jóvenes murieron, mientras estaban hospitalizadas en el Hospital Central de Barquisimeto. Pido justicia, por favor, ya que allí en ese lugar habían químicos donde lamentablemente mi hija le ocurrió este terrible e inesperado accidente y lamentablemente perdió la vida el día viernes. Pólvoras, gasolina y fueron unos irresponsables. Según información brindada por los afectados, en ese mismo establecimiento se había registrado otro incendio hace aproximadamente 8 meses, por lo que señalaron que la responsabilidad de la seguridad laboral de las hoy occisas eran los dueños del establecimiento, que obviaron los lineamientos del cuerpo de bomberos. La pérdida humana nadie la va a reparar, más cuando fue una negligencia de esas personas, una irresponsabilidad. Aquí hay una madre sufriendo por la pérdida de su hija. Bueno, hay otra señora también por Vanessa y queremos justicia. Los familiares de estas víctimas piden al Ministerio Público investigue este caso y que los responsables acarreen las cargas administrativas y penales correspondientes. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Y la alcaldía del municipio Anzoátegui del estado Cojedes activó el pozo profundo que abastece de agua a la comunidad de San Valentín. Hoy se instala una bomba de 7.5 HP y la restauración del tablero eléctrico. Presidente, juntos, todo es posible y sin duda alguna Hidrocentro cumple un papel fundamental de acompañar a nuestro pueblo en esta lucha, en la resolución de los problemas en el marco de los servicios públicos. El alcalde de la localidad expresó que con la activación de este pozo profundo estarán beneficiando a más de 400 habitantes de esta comunidad. Desde el estado Cojedes, María Yacivid Bolívar, Televen. Muy bien, entre lluvia de flores y la gaita zuliana, la Virgen de Chiquinquirá bajó de su altar con lágrimas y aplausos y fue recibida en las calles de Maracaibo. Como dice la canción, se me esgrifa el cuerpo. Ni el inclemente sol logró espantar a los hijos de María. Todos buscaban el mejor lugar y se cubrían con lo que podían. Graciela estuvo en la coronación canónica hace 80 años. Tenía 6 y lo recuerda como si fue ayer. Hoy fue sola y ni la artritis que tiene se lo impidió. Antes venía todos los años a la procesión cuando ya tenía más valor, pues ahora como estoy vengo más o menos. Las flores y las gaitas adornaron la tarde en la plazoleta que estaba a reventar. La dama del Saladillo más hermosa no podía estar. Muchos fueron en familia a pedir y dar gracias a la Virgen, a dar testimonios, porque es conocida como la campeona de la salud. Sí, nos ha hecho milagro. ¿Cómo así? Cuéntame un poquito. Por lo menos cuando mi abuela estaba enfermita, ella nos hizo el milagro para que caminara. Las actividades siguientes en honor a la Dama del Saladillo se harán en los pueblos de agua que hacen costa con el lago de Maracaibo. Esto seguirá hasta los días previos al 18 de noviembre, donde se llevará a cabo la gran Eucaristía. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Y en la isla de Margarita inauguraron un mural de la Virgen del Valle calificado como uno de los más grandes de Venezuela. La obra mide 15 metros de altura y está ubicada en la avenida 4 de Mayo de Por la Mar.
6 días tardó para concretar este regalo de fe el artista plástico Arles Campos, oriundo de San Cristóbal, estado Táchira y residenciado en Miami, como pago de una promesa que hiciera a la patrona oriental durante la época de pandemia, por lo que viajó a la isla de Margarita para ejecutarla, empleando la técnica del stencil. Bueno, hace 2 años nos lo pautamos y 2 años después estamos cumpliendo la promesa de realizar el mural más grande de la Virgen del Valle, acá en la isla de Margarita, donde se lo merecen. Mi técnica es la técnica del stencil y nos tomó 6 días realizar el proyecto. Es una pared más o menos de 15 metros de altura. Para realizar el proyecto, para que quedara bastante alegre el mural. Y nada, es para darle vida a toda la isla, Avenida 4 de Mayo, y para que todo el comercio se reactive. Por su parte, el alcalde del municipio Mariño, José Antonio González, agradeció al representante del arte urbana por escoger a Por la Mar para plasmar su obra, a la vez que brindó todo el apoyo para la realización del mural, que desde ahora lo califica como una guía y protección a los residentes y visitantes del municipio marinero. De verdad, pues estamos muy contentos y alegres de que nuestra Virgen del Valle vino a esta avenida, a este municipio, a estar y a quedarse con todos los mariñenses y los espartanos, y pues va a ser el inicio de una nueva era en esta avenida tan importante. La autoridad municipal de Mariño destacó que este primer mural marca el inicio de la recuperación visual de esta ciudad y para el 2023 se tiene previsto la ejecución de otras de este tipo a lo largo y ancho de las principales calles y avenidas. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso revisaremos el panorama internacional. 10º episodio tras llegar igualados 4-4 en la 9ª entrada. El conjunto melenudo demostró su poder desde el segundo inning cuando abrieron el marcador con una línea por el jardín derecho de Johnny Pereda, quien impulsó a Alexander Palma. El juego se fue a extra inning gracias a José Rondón, quien salvó a Leones con par de impulsadas en el 8º y 9º episodio. Caribes volvió a tomar ventaja con un sencillo de Erlis Rodríguez para que Gabriel Lino anotara. Sin embargo, los melenudos los dejaron en el terreno. Por su parte, los Tiburones de La Guaira vencieron de manera contundente 5-1 a los Tigres de Aragua, que siguen sin encontrar la victoria en el arranque de la temporada, mientras que las Águilas del Zulia consiguieron una luchada victoria ante los Bravos de Margarita, con 6-5 en el estadio Luis Aparicio de Maracaibo. El Comité Olímpico Mexicano presentó su postulación para ser sede de los Juegos Olímpicos 2036, a 6 meses de celebrar los 100 años de la creación del organismo. México integrará el comité promotor el próximo 30 de noviembre para determinar la sede principal y las regiones que serán las sedes alternas. El presidente del Comité Olímpico Mexicano aseguró sentirse orgullosa, o la presidente, de que la nación ha sido considerada sede de la máxima competencia deportiva después de 54 años. Y el boxeador venezolano Eldrick Sella, junto con la comitiva del equipo olímpico de refugiados, recibió el premio Princesa de Asturias 2022. El boxeador criollo recibió el galardón acompañado del presidente del Comité Olímpico Internacional y la atleta afgana Masomat Ali Sada. Sella es un refugiado que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el reconocimiento simboliza la esperanza para todos los refugiados del mundo y destaca el deporte como vía para brindar ayuda humanitaria a personas afectadas por conflictos internacionales. Y el alcalde del municipio de Iribarren del estado Lara, Luis Onar Reyes, anunció que firmaron un convenio con la organización Cardenales de Lara con el fin de llevar a cabo encuentros deportivos con niños en un futuro, o sueñan con ser en un futuro reconocidos profesionales de la pelota de nuestro país y fuera también de Venezuela. INDERI tiene la orientación de traer a cada juego a las escuelas de béisbol menor, para que ellos, de manera gratuita, por supuesto, para que ellos puedan venir, tener la experiencia de compartir en un juego. Lo vamos a hacer durante toda la temporada, inclusive en la
en los playoffs y en la final, con el favor de Dios. Asimismo, el alcalde anunció que están en proceso de evaluación para construir un espacio que sirva de paseo de Cardenales de Lara para celebrar cualquier logro que obtenga el equipo en un futuro. Ya eso planificarlo para que no se diluya la celebración, sino que tengamos una celebración en un punto referente y bueno, disfrutar de ese hecho. Por otra parte, la directiva del equipo de béisbol en esta rueda de prensa anunció que ya están aplicando las adecuaciones a la tabla de anotaciones que sufrió afectaciones con las lluvias de las últimas semanas. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Fernando Pereira, director de Secodab y especialista en la protección de niños y adolescentes. Ya veremos. Bueno, compartimos con Fernando Pereira, director de Secodab, especialista en el área de protección de la niñez y la asistencia, y la adolescencia. Bueno, muy importantísimo, Fernando, que estés aquí con nosotros. De verdad que te lo agradecemos muchísimo porque hay un asombro cuando no, pues, una situación que lo impacta de una manera significativa a uno como persona, como ser humano, por lo que está ocurriendo con los niños, con la violación, con los abusos. Es un tema que en otras ocasiones hemos conversado, pero eso es arreciado. Y de verdad que a veces conmueve cuando uno se entera los detalles y peor aún cuando escucha testimonios. ¿Qué estará pasando? Sí, Carlos, lamentablemente que tengamos que volver a hablar de este tema, como dices, y que lejos de mejorar la situación, veamos cómo estos dolorosos casos de los últimos días que se van repitiendo nos estallan de alguna manera en la cara, ¿no? Sí. Nosotros desde Secodab pensamos que indudablemente la pandemia tuvo y todavía estamos sintiendo el coletazo en la salud mental, en todo ese acumulado de horas de ocio, sí, en las familias, en las casas, adultos que se quedaron sin hacer nada, sin trabajar, familias que vieron sus proyectos de vida truncados, ¿no? Las adicciones, el aumento de la violencia intrafamiliar, de patrones de relación violenta, que sin duda pues ha habido una combinación de muchos factores, Carlos, madres muy jóvenes, el fenómeno sí, del embarazo adolescente, que por décadas hemos tenido ahí generaciones de madres muy jóvenes, de abuelos muy jóvenes, y de alguna manera estamos cosechando toda esa combinación de lo que no hicimos, de lo que hicimos mal, porque nosotros tenemos que desde Secodab siempre manifestar pues que este es un tema que por años desconocimos, ¿no? Y más bien cuando públicamente... ¿O se ocultaba o no se le daba la suficiente importancia? Cuando presentábamos algún informe que llamaba la atención, pues decían que eso era exagerado, que eran casos aislados, que eso sucede en todo el mundo, que hay situaciones pues de personas con problemas de salud mental, y desconocíamos y desconocimos como país y como sociedad pues la necesidad de actuar, de prevenir, de tener sistemas de alerta temprano, de mecanismos de denuncia confiables, que los vecinos, los familiares cercanos sepan que deben actuar, estén informados a dónde puedes ir, qué puedes hacer, y no ese vacío institucional que hemos tenido, Carlos, que en ese tema, pues más bien en el país nos quedamos sin programas, sin servicios donde atender a los niños. Hay un abandono generalizado en ese sentido, y una responsabilidad social que el Estado tiene de por medio y la sociedad, obviamente. Ahora, hay una fragilidad, Fernando, también en la formación familiar. Hay una fragilidad en la formación educativa misma.
La formación familiar es la génesis de todo esto, pero la formación educativa también. Allí evidentemente se están generando fallas. Sí, mucho. Esto nos tiene que llamar la atención. Uno entiende, Carlos, que estos hechos generan una indignación en la opinión pública, en las redes sociales, pero el llamado nuestro es que esa energía y toda esa fuerza y toda esa indignación tenemos que dirigirla hacia los elementos esenciales. Y uno de ellos tiene que ver qué está pasando con nuestras familias, qué está pasando con nuestros muchachos, porque el nuestros deterioro, niños. porque deterioro, la declinación de todo. Porque niños sin supervisión, niños que están al garete, que las madres tienen que salir a trabajar temprano y no haya familia de soporte, no haya vecinos que puedan, como pudimos tener en un momento, esa red de protección que está pendiente de los muchachos, de saber pues que ningún adulto tiene por qué propasarse o pasar horas y horas en un lugar, en una habitación encerrado, sin que alrededor haya nadie que de alguna manera reaccione y entienda que ahí está ocurriendo algo que no debe ser. Claro, ahora lo que más genera obviamente indignación, y es algo que está ocurriendo de forma reiterada, Fernando, es que hoy está ocurriendo en el seno familiar con personas vinculadas, ¿verdad?, a los niños. No es el padrastro, que en este momento es el marido de turno de X mujer, que tiene a su vez 1 o 2 hijos menores de edad que él asume viviendo en esa casa, sino es el caso de abuelos, de hermanos, de tíos, o sea, es terrible, de padres. O sea, ¿qué está ocurriendo? O sea, ¿cuán enferma está la sociedad venezolana en este momento? Sí, tiene que llamarnos a una profunda reflexión, ¿no? De lo que tú señalas, del alma, el espíritu de nuestra sociedad que está afectado. El fenómeno del abuso sexual, de la violencia sexual contra niños es doblemente doloroso, porque por una parte está el hecho, la perpetración como tal y las consecuencias que tiene para el niño, para su salud física, mental, pero por el otro lado las heridas psicológicas, emocionales ¿Cómo queda una persona, un niño afectado? Claro, en la mayoría de los casos, como tú dices, más del 90% de los casos son personas cercanas, allegadas, familiares. Entonces no es un desconocido que, oye, que te hizo daño, pero que es alguien con quien tú no tienes vínculo ni relación, sino que es alguien cercano que te debería proteger, alguien que tú probablemente quieres, confiabas, que tenías plena confianza en que te iba a hacer bien, a querer, y es esa persona en tu entorno cercano donde tú te sentías más seguro, la que te hace daño, ¿no? Entonces eso tiene secuelas. Importante, Carlos, para nosotros que públicamente el énfasis que se ha hecho en los últimos meses es el tema penal, aprender a los agresores, procesarlos, llevarlos a la justicia, pero tan importante o más que eso es la atención a las víctimas y proteger a las víctimas. Vamos a retomar ese tema en breve, Fernando, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Fernando Pereira, director de SECODAP, especialista en la protección de niñas, niños y adolescentes. Bueno, seguimos con Fernando Pereira, director de SECODAP. Hablabas de las iniciativas, Fernando, que se toman, por ejemplo, en el área penal. Se castiga o primero se aprehende, luego se captura al responsable de la situación, se le condena, se le imputa y se le condena, en fin. Pero tú dices, eso no queda allí nada más. Y la protección a los menores, ¿cómo hacer? Allí está la responsabilidad de la sociedad como tal, pero desde luego la responsabilidad del Estado venezolano. Claro, y ahí tenemos que como sociedad impulsar y hacerle ver a las autoridades que esa parte de la justicia penal y del sancionar es importante, que las víctimas sepan y las familias que hay justicia, pero ¿qué está pasando con las víctimas? La protección de esos niños, de esas niñas. Una buena noticia, Carlos, es que los seres humanos y los niños en especial tienen la capacidad
de recuperarse, de sobreponerse aún a situaciones muy adversas, siempre y cuando reciban la atención requerida, la atención psicológica, terapéutica, las familias, ¿no? Entonces, ahí hay una posibilidad, no es como la gente dice, se le desgració la vida al niño, ya no hay nada que hacer, no. Si hay posibilidades, en tanto reciba la atención, pero tenemos que reconocer que en el país tenemos serios déficits en ese campo. En Caracas, la capital del país, pues a nosotros nos llegan casos que cuesta mucho conseguir la atención especializada, terapéutica, la protección a esas víctimas. Fernando? ¿Por qué cuesta? Porque los especialistas ya no están en el país. No están, ahí tenemos, Carlos, déficits de presupuesto, También, el sistema de protección del niño que tiene consejos de protección del niño en todos los municipios, programas que debe haber para la atención de casos como estos, de abuso, maltrato, pues que se desprofesionalizaron, no están las personas, se fueron, migraron a otros sectores porque no hay recursos como funcionarios públicos para mantener esas iniciativas, pero que es fundamental tenerlas porque si no nos quedamos en la rabia, la indignación, saber que la persona le pedimos la máxima pena, la máxima justicia, pero no perdamos de foco que aquí la prioridad es atender, recuperar y acompañar a esas víctimas inocentes de toda esta tragedia. Ahora que tú hablas de esto, de la condena, la máxima pena y todo ello, hay un movimiento emergente que surge y está multiplicándose a través de las redes sociales, pidiendo, por ejemplo, la castración química de las personas. Pena máxima, aquí el tope son 30 años. Bueno, hay unos que van ya al espacio sideral pidiendo pena de muerte. Hay una cantidad de cosas de por medio. Pero como bien dices, eso no resuelve el problema de fondo. Pero, ¿qué ocurre si de repente se toma una iniciativa y la llevan a la Asamblea Nacional y la aprueban? Por ejemplo, castración química del violador o el abusador. Bueno, hay otros países, otras sociedades que han aplicado... Creo que Perú, creo recién habían, no recuerdo bien si es Perú, pero no sé por qué razón lo menciono, que como que habían aprobado eso, una especie de castración. No conozco los detalles ni es mi especialidad, sí, claro. Pero... entendemos que si la solución fuera simplemente aumentar pena, pues en otros países del mundo pues se hubiese solucionado el problema. Es como el tema de la corrupción, sí, bueno, pena de muerte a los corruptos. Ahora en China, ¿ahí qué pasa? La corrupción sigue igualita. Nosotros creemos, Carlos, que hay que aplicar pues las penas, que se haya justicia con firmeza, pero que como sociedad leyes para proteger a los niños, leyes tenemos. Claro. Hace un año apenas se aprobó en la Asamblea Nacional, salió en Gaceta una nueva ley para la protección de los niños del abuso sexual. ¿Y qué es lo que ha pasado un año después? Que podemos estar todavía pidiendo que los elementos que allí se plantean, que los funcionarios estén todos capacitados, que no se revictimice a los niños, que haya atención de salud psicológica gratuita, accesible. O sea, hay una cantidad de deseos todavía en esa ley que se publicó que un año después no se cumple. Claro, porque ¿no? una Entonces, cosa es el ejercicio retórico que se plasma a lo mejor en un instrumento ley. Pero ¿y la aplicación? Ahí es donde yo creo que tenemos que insistir como sociedad que nuestro déficit está en la aplicación y que esos niños, esas familias cuenten con servicios, programas de apoyo. ¿Qué pasa cuando el perpetrador es el proveedor, el sostén económico de la familia? ¿Okay? Cuando la familia denuncia, entonces como sociedad tenemos que tener programas pues de apoyo socioeconómico que permitan a las familias realmente tener el apoyo cuando toman una decisión de denunciar, sabiendo los efectos que eso va a tener en la familia. Claro, de ahí nos podemos deslizar también, bueno, los perpetradores que son el centro de manutención del hogar. Bueno, nos podemos ir al tema de la iglesia, que está allí vigente y en discusión intensa y con mucha fuerza, ¿no?
Así es. En ese así sentido, es. bueno, ¿qué hacer? Bueno, es la iglesia, en fin, ok, pero entonces la responsabilidad. Un debate mundial bien intenso en los últimos años, ¿no? No, desde luego Y que sí. sigue vigente. No, sin duda alguna. Sí. Te agradezco mucho, Fernando, toda la información importante. Ojalá todo esto se repercuta de manera significativa para que comiencen a tomarse esas iniciativas tan necesarias que tú mencionabas. Te agradezco que hayas venido y te renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Nos vamos a una pausa, al regreso Arte y Espectáculos en lo Actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días, feliz inicio de semana. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista y feliz para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros solo tienen que interactuar a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactual_tv en Instagram y mi cuenta @María Gabriela Rico a total disposición para que desde ya nos dejen todos sus comentarios y por supuesto, ¿qué les pareció las noticias del día de hoy? Dicho esto, iniciamos las novedades del entretenimiento y como cada 31 de octubre se celebra en el mundo Halloween, a pesar de que no es una tradición original en Venezuela, en lo actual les tenemos un recorrido terrorífico de producciones que están en cartelera para conmemorar esta fecha. Así iniciamos este paseo con la cinta de Disney, mejor conocida como Abracadabra 2. Luego de casi 3 décadas del estreno de su precuela, La Casa del Ratón lanzó la segunda parte del film de culto en el que Karina Jimmy, Bette Midler y Sarah Jessica Parker vuelven a sus papeles como las hermanas Sanderson. Este trío de brujas son resucitadas nuevamente después de que una joven encendiera una vela de llama negra. En la película, estas hechiceras están en una búsqueda urgente de la inmortalidad, una aventura que involucra las almas de los niños y algunos números musicales. Pero mejor sigan disfrutando de este increíble tráiler. Si queremos vivir pasado el amanecer, tenemos que robar sus almas. Esperen, ¿podemos hablar de esto? ¿No? ¡Hay que volar! ¡Vamos a enloquecer! ¡Enloquecer! Tranquila, que una loca maniática esté obsesionada con vengarse de Salem suena muy malo para Salem. Necesitamos sal. Recordemos que esta secuela es del año de 1993 y esta segunda parte ya se encuentra disponible en Disney Plus. Avanzamos con parte de este recorrido y es que el film Sonríe es la nueva cinta de terror que causa furor en todo el mundo. Sonríe es uno de esos exponentes del género de terror que sacude la butaca de cine y regala genuinos momentos de miedo. La protagonista es la doctora Rose Cotter, quien trabaja con pacientes psiquiátricos. Su vocación tiene que ver tal vez con un trauma de su infancia. Un día llega una paciente particularmente agobiada que le cuenta una historia imposible de creer. Le dice a la doctora que desde que presenció unos días atrás un suicidio, una presencia maligna que se manifiesta de forma siniestra a través de la sonrisa exagerada de personas, está acechándola. Necesito encontrar una explicación para lo que pasó. Siempre está sonriéndome. Siempre está sonriéndome. Continuamos con más recomendaciones de películas de terror aquí en lo actual para disfrutar el día de hoy y le llegó el turno a Halloween, la noche final. La famosa película del asesino Michael Myers está de regreso este 2022. Esta es la última. Seguimos con este recorrido dedicado a las cintas de terror en este Halloween para hablarles sobre el film La Huérfana 2. 13 años después de que el mundo conociera a Esther. Y en más películas de terror para este Halloween tenemos ahora a Ethan Chuck, que Black Phone se convierte en un macabro asesino en serie. La nueva película del director Scott Derrickson. No podemos finalizar este recorrido por la mejor de la cartelera de terror para este Halloween sin mencionarles la cinta Habitación 203. La historia sigue a dos amigas de toda la vida quienes encuentran un alojamiento económico en Quincy. En su estancia, la ciudad se sale de control gracias a un agujero en su antiguo y encantador apartamento. La historia trata sobre criaturas míticas y leyendas fantásticas
familiares. Todas están vinculadas a la habitación titular. Habitación 203 se estrenó de manera oficial el pasado 14 de abril en la plataforma de streaming Netflix. La película pues se filmó en su totalidad en los Estados Unidos, especialmente en Luisiana, y pues tiene un tiempo de ejecución de 1 hora y 44 minutos. Izzy, what are you doing? Izzy! Do you ever feel like you're watching your dreams that you're not part of them? Ya lo saben, no se la pueden perder. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es con mis compañeros del noticiero. Bueno, finalizó esta primera emisión. Vamos a dejarles, como siempre a diario lo hacemos, nuestras cuentas en redes sociales. Comencemos por Twitter, @el_noticiero, para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Y seguimos con Instagram, @el_noticiero Televen, para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. También Televen TV en Twitter y en YouTube, con todo sobre nuestra programación. Y no olviden nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Recuerde mantener las medidas de bioseguridad para evitar ser víctima del COVID-19. Bueno, mañana a las 6:05, después del himno nacional, con la primera emisión.